Vamos al mundo de 17 de octubre, día peronista, y tenemos la suerte de tenerla a María Cabat, doctora en Historia, docente de la UBA, investigadora del CONICET y autora del libro Perón Leaks. ¿Qué tal, Marina? Miguel Sorraquín te saluda. Gracias por comunicarte. No, un placer para nosotros. Y bueno, un poco conocer tu mirada después de este estudio y de Perón Leaks. ¿Cómo ves este 17 de octubre y qué tenés para contarnos del peronismo? Bien, hay un par de cuestiones que son importantes destacar, que es cómo llega Perón al 17 de octubre, en el sentido de que los relatos más establecidos nos muestran un Perón que trabaja y está a cargo de la Secretaría de Trabajo, como si esa fuera su única base de poder y de sustentación. Por ejemplo, ya hace 4 años, en el discurso de cierre de campaña de Cristina Kirchner, ella planteaba, bueno, porque Perón, desde su humilde puesto como secretario de Trabajo, y ojo ahí, porque Perón era al mismo tiempo ministro de guerra de un gobierno militar, o sea, tenía un cargo de mucho poder, además de que también era vicepresidente. Entonces, Perón llega a ese momento, el 17 de octubre, en un proceso donde primero había intentado acumular poder y establecer un gobierno más parecido al del franquismo en España. Él da discursos en academias militares y frente a algunos militares que habían hecho el golpe en junio del 43 y querían llamar enseguida elecciones, él decía no. Quienes quieren llamar elecciones son hombres viejos que no están hechos para el poder, están gastados. Los jóvenes tenemos que sostener el poder militar y reeducar a la población. En documentos secretos del Grupo de Oficiales Unidos, ellos hablaban de que no se podía dejar que la población volviera a votar hasta reeducarla plenamente. Y ya para eso era necesario que otra generación tuviera que votar. Por eso ellos apostaban mucho a la alianza con la Iglesia para generar una nueva conciencia moral entre la población. Todo ese proyecto generó mucha oposición y eso va haciendo que Perón tenga mucha oposición que pide en su cabeza como hombre fuerte del gobierno militar, piden que dé un paso al costado, y eso lo lleva en el último año del gobierno militar, en el año 1945, a reforzar todas las concesiones al movimiento obrero tratando de cooptar ese sector, siendo que él es, como decía, al mismo tiempo el hombre fuerte. Perón tenía a la vez la zanahoria y el garrote, porque tenía la Secretaría de Trabajo desde donde hacer concesiones y el garrote, el manejo del ejército desde donde manejaba la gendarmería y organizaba la represión física a importantes sectores del movimiento obrero. Bueno, era también un momento en donde la democracia era todo una cosa potencial y el uso de la violencia era de uso cotidiano, ¿no? Era como una cultura distinta en la que se movían en aquel momento. Es un contexto donde la democracia parece cuestionada en la Argentina a partir de todo el proceso que se inicia con el golpe militar de 1930, donde Perón también participa de ese golpe militar, y todo el proceso de lo que se llamó en la Argentina la década infame, la corrupción, el fraude electoral, donde la democracia estaba cuestionada. Y en ese sentido muchas veces, estoy pensando por ejemplo en una película muy conocida, La República Perdida, se plantea el golpe militar del 43 como un golpe democrático que busca restaurar la democracia perdida por el fraude. Pero en realidad los objetivos del gobierno militar eran otros, y en ese contexto de un sistema representativo cuestionado en la Argentina por esta trayectoria, a nivel mundial por el avance del fascismo, en un primer momento buscan otro régimen de gobierno. En la Argentina la oposición a un régimen de este estilo autoritario es muy grande, tiene oposición a los despidos de docentes, al control de la prensa, a movilizaciones, sectores universitarios distintos, en el movimiento obrero también,
los mismos gremios que el 17 de octubre apoyan a Perón, un par de meses antes, en agosto, estaban pidiendo la convocatoria de elecciones. Con lo cual hay una oposición muy fuerte a que Perón o el resto del grupo militar maneje esto de esta manera autoritaria. Frente a esta oposición, Perón se retira, duplica las concesiones al movimiento obrero, que los 2 primeros años de gobierno militar y de él en la Secretaría de Trabajo no había dado demasiadas concesiones. Recién las da en el 45, cuando está entre la espada y la pared en esta situación de tener que retirarse del poder. Y en ese contexto, frente a un Perón que se va a la isla Martín García, que piensa en renunciar a la carrera militar, retirarse, ir a casarse, ir a vivir al interior, una vida tranquila, es el movimiento obrero el que, los dirigentes sindicales, los que ven la posibilidad de traer de vuelta a Perón a la vida política, con un poco la ilusión de organizar algún gobierno de tipo laborista. Por eso se crea en ese momento el Partido Laborista, dirigido por representantes del mundo sindical. Que este sector, como al cual pertenecen, por ejemplo, Cipriano Reyes, es el que motoriza en gran medida el 17 de octubre, que va a ser el que le pone el cuerpo a la elección. A Perón en la elección del 46 lo apoyan varias listas en paralelo, una de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de derecha, otro un sector que viene del radicalismo que se sigue, y el Partido Laborista, que son estos sindicatos. Los sindicatos le dan el 70% del caudal electoral, son los que desarrollan toda la campaña, y es el sector al cual Perón, apenas ganan las elecciones, empieza a reprimir más fuertemente. Y eso es algo que uno ve, entre otras cosas, en los documentos secretos del peronismo. ¿Que cuáles son? Son los documentos del Ministerio de Interior, de Policía, de Gendarmería, documentos secretos, vinculados también a la CIDE, y donde se ve cómo se empieza a prohibir todo acto y actividad de este grupo de laboristas, que al mismo tiempo va a ser inmediatamente también reprimido. Obviamente no podía ser reprimido en forma visible, por eso algunas de estas cuestiones de cómo se les negaban acceso a los actos u otras aparecen ahora en los documentos secretos. Y por otro lado, la represión física, asesinatos, intentos de asesinatos, corrían por la mano no de la policía, sino de una organización parapolicial como era la Alianza Libertadora Nacionalista, que es de alguna manera como una precursora de lo que en el tercer gobierno peronista va a ser la AAA. Marina, ¿por qué vos tuviste acceso a esto? ¿Eran de acceso público o vos, por qué antes no estaban estos informes secretos y cómo fue que vos accediste a ellos? Los documentos secretos del Ministerio del Interior pasan cierto periodo de tiempo y se desclasifican. Después del 2001 hubo todo un proceso en el cual estos documentos se desclasificaron y quedaron a la vista del público. Son documentos públicos que cualquiera puede acceder, están en el Archivo General de la Nación. En el mismo edificio donde uno tramita los documentos, ahí en Paseo Colón, se puede acceder a estos documentos desclasificados del gobierno peronista. Pero, ¿y uno los entiende? O sea, no sé, yo escuché atentamente todo lo que vos contaste que encontraste, pero son documentos accesibles de leer, o bastante reveladores por lo que vos decís, pero no sé cómo, con lo que me voy a encontrar si yo llego a ir, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier persona puede ir, y estos documentos del Ministerio del Interior hicieron un gran trabajo el personal del Archivo General de la Nación, clasificando los documentos, y ellos tienen un Excel con todos estos documentos secretos, uno por uno, por expediente. Entonces tienen un expediente y un título de qué se trata. Entonces hay expedientes sobre espionaje a docentes, o expedientes sobre medidas de control del movimiento obrero en Río Negro, ¿sí? O informes de la situación del movimiento obrero en distintas provincias, y se eleva. Y ahí están las comunicaciones, memos, telegramas, distintos tipos de documentos
donde el jefe de policía o jefe de la CIDE local informa qué está haciendo el movimiento obrero, qué hizo la policía, qué hizo gendarmería. Por ejemplo, para tener una idea del tipo de material que hay, documentos de este archivo, de este mismo archivo, fueron los que permitieron la apertura de todo el juicio por genocidio de los indios Pilagá en Formosa. ¿Por qué? Porque allí en el año 49 hubo una masacre que se desconocía, los indígenas lo conocían, los sobrevivientes lo conocían, pero nadie acreditaba que había ocurrido. A partir que se clasifican estos documentos, investigadores que estaban trabajando con esta comunidad indígena fueron a buscar aquí sobre los Pilagá y encontraron los registros de gendarmería informando cómo iban a reprimir un grupo de indígenas que se había juntado en la zona. Y ahí hay datos muy detallados, por ejemplo, de cómo se envía un avión al cual se le ponen ametralladoras para controlar, ellos dicen para controlar la rebelión indígena, en realidad es para perseguir por el monte a los sobrevivientes de la masacre que había ocurrido. ¿Y vos encontraste en esos archivos algún nombre famoso que haya sido perseguido o alguna persona que haya sido encargada de perseguir, investigar, no sé, digo, alguno que te haya llamado la atención? A ver, hay personajes que tienen que ver con la represión que quizás no fueron tan famosos después. Por ejemplo, Guillermo Solveira Cáceres, que algunos lo conocerán porque León Gieco lo menciona en un disco de Bandidos Rurales como el torturador de gendarmería. Este personaje dirige todo un departamento especial de represión al movimiento obrero que en un momento estaba dentro de la CIDE y luego se asciende, tiene una secretaría especial y se ocupa de la represión del movimiento obrero de una manera muy salvaje. ¿Esto en qué año? ¿De qué año estamos hablando? Esta persona trabaja en este operativo de represión todo el periodo, del 43 al 45 está reprimiendo el comunismo en Chaco, ahí tiene 5 muertos, ahí inventa lo que él llama la picana portátil para poder llevar a las chacras en Chaco la picana eléctrica. Luego es llamado por Perón para felicitarlo y pasa a trabajar en la CIDE. Se ocupa él personalmente de un operativo que hay a inicios, a mediados del 49, que es contra las huelguistas telefónicas, donde varias huelguistas telefónicas son detenidas por la sección especial de la policía y torturadas, una de ellas que estaba embarazada pierde al hijo, y tras ese operativo en esa misma semana, él es ascendido y deja de reportarse con la CIDE y pasa a tener una secretaría, un servicio de inteligencia propio, con la oficina al lado de la oficina de Perón en Casa Rosada. Y hay periodistas también, que a vos te llamaba la atención de que periodistas estuviesen enviados a investigar. Sí, se crea dentro de lo que era la Secretaría de Prensa, que era un ministerio que tuvo mucho que ver con la censura de diversos artistas. Esa Secretaría de Prensa tenía una sección especial dedicada al espionaje. En principio a todo el mundo de la cultura, a todos los artistas, tenían un censo de los artistas, provincia por provincia, quién era opositor, quién era peronista dentro de qué línea de peronismo estaba y, bueno, su situación material, moral, no sé. Si tenía deudas, si debía, si lo que fuera, estaba todo reportado ahí en un censo de artistas que organizaban ellos. Y bueno, y de todas formas hay, fuera de lo que hace este ministerio, el mismo Ministerio Interior tiene un montón de archivos vinculados con personajes de la cultura. Por ejemplo, hay documentos referidos al estreno de la película Las aguas bajan turbias del Carril. Que es una película que genera malestar cuando se estrena en Misiones, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Es una película basada en un guión de un escritor comunista,
La película se la adapta de acuerdo al relato peronista, en la cual los obreros terceros de Misiones vivían mal y castigados, sufriendo un montón de arbitrariedades, todo hasta que se enteran de que Perón llega al poder y huyen de los ingenios para llegar al mundo de promisión de Perón. Y toda la película termina empieza y termina una leyenda de esto pasaba antes de Perón. Claro, en todo el mundo, en todo el país, cuando se ve la película, la gente lo creía. Pero cuando se estrena la película en Misiones, sacan una editorial, un comentario, una reseña de la película, diciendo que en realidad eso seguía sucediendo en Misiones, que hasta pasaba peor que antes, porque ahora los mismos que organizaban los maltratos a los trabajadores eran los gendarmes, y que como muchos de los trabajadores eran inmigrantes, paraguayos, bolivianos, si alguno protestaba, los agarraba gendarmería, los apañaba y los devolvía, los hacía cruzar la frontera acusándolos de migrar ilegalmente. Bueno, al otro día que sale esta nota, el periódico que la publicó fue clausurado, el editor detenido, y el autor de la nota cruzó la frontera y se escapó por esa vía. Pero hay todo un expediente sobre este caso de cómo censurar a la prensa y los comentarios sobre esta película de Las aguas bajan turbias. Que dicho sea de paso, después de este suceso, pese a que era un éxito rotundo de taquilla, la terminaron levantando de los cines para evitar este tipo de comentarios. Un trabajo de nuestra conciencia importante, ¿no? Porque hay una realidad, o digamos, hay una información que nos muestra toda una evolución distinta a la que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? Sí, es que en cualquier gobierno conocer la parte oscura del Estado, de cómo se manejan los altos mandos de policía, servicios de inteligencia secreto, es importante para conocer ese gobierno. Pero en un gobierno como las primeras presidencias peronistas, donde el control de la prensa era tan fuerte, conocer los documentos secretos realmente abre una perspectiva de un montón de información que las mismas personas que vivía el periodo no la conocían. Incluso personas que eran opositoras al gobierno, cuando leen mi libro, cuando leen Perón, se sorprenden de muchos datos, muchos hechos que desconocían por completo. Sí, seguramente uno dice, de todo este lado oscuro que vos narrás, ¿cuánto habrá hoy? Ese es un problema, porque si uno hace la comparación con la actualidad, ¿cuál es el peligro que encierra el peronismo en el poder? Encierra el peligro de un ajuste económico, que esto es de alguna manera lo que ya pasó en el retorno de Perón, en el tercer gobierno peronista, encierra el peligro de un ajuste económico, pero apoyado plenamente por la burocracia sindical y sostenido con el apoyo de gran parte del movimiento obrero y sostenido con una represión que, como no puede mostrarse para no erosionar ese consenso que tiene el peronismo, que se desarrolla en forma paraestatal, tercerizada. En los gobiernos peronistas este fue el rol de las agrupaciones parapoliciales, la Alianza Libertadora Nacionalista y después la AAA. Pero hoy es el rol que pueden cumplir las patotas. Las famosas barras bravas. Barras bravas que han sido utilizadas ampliamente bajo el kirchnerismo para reprimir la protesta social. Bueno. Y que hemos visto, con los docentes en Arcioni, con el gobernador Arcioni en Chubut, el uso de patotas sindicales para despejar el corte de ruta de los docentes en Chubut. Entonces ese es el peligro que encierra muchas veces el peronismo de poder y dificultades para hacer llegar esta información, porque muchas veces o hay censura abiertamente como en ciertos momentos, o hay un clima
cultural muy adversa que se escuchen voces que quieran denunciar este tipo de hechos. ¿Y cómo vos dirías que es la relación de la Iglesia con todo esto? La Iglesia tiene un vínculo muy fuerte con el peronismo, y un vínculo que no es casual y no es coyuntural. Yo lo que diría, es muy conocido el enfrentamiento de la Iglesia con el peronismo a finales del segundo gobierno, pero yo lo que diría es que el conflicto es lo que es coyuntural. Lo que es estructural es esa alianza del peronismo con la Iglesia. Cuando yo hablaba de las características de los primeros años donde Perón va acercándose al poder a través del gobierno militar del 43-45, cuando él dice, y sus camaradas militares dicen, no vamos a llamar a elecciones, vamos a quedar en el poder hasta remoralizar la sociedad argentina y que otra generación pueda votar, está pensando en no vamos a convocar elecciones hasta que nosotros y el gobierno más la Iglesia en las escuelas, a las cuales traigo de vuelta a la educación obligatoria estatal, reconfiguremos la mente de la gente. Entonces hay una alianza muy profunda entre la Iglesia y el peronismo en esta idea de remoralizar la sociedad argentina con valores cristianos, católicos, hispánicos, muy fuerte, y que se sostiene incluso pese a los conflictos puntuales que tiene el gobierno peronista al final de su mandato con la Iglesia. De hecho, por ejemplo, la Argentina es uno de los últimos países donde se da la igualdad legal de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Y eso, entre otras cosas, es porque incluso en el momento del máximo enfrentamiento del peronismo con la Iglesia en diciembre del 55, Perón amenaza a la Iglesia con dar esta igualdad legal, que en otros países ya estaba, o sea, que un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial tengan los dos igual derecho a la herencia de su padre, y por una reunión que pide la Iglesia, Perón da marcha atrás de un día para el otro con el proyecto y saca otro proyecto que no da la igualdad. Y esto tiene que ver con esa llegada muy fuerte que tiene la Iglesia con el peronismo y ciertos valores en común en torno a, por ejemplo, el valor de la familia entendido en términos muy tradicionales. Algo que se vuelve a ver con el tercer gobierno peronista. A Perón en su tercer gobierno lo apoyan las feministas, el pequeño embrionario feminismo argentino de aquel momento. En general apoya a Perón, pero se ve muy sorprendido cuando Perón llega al poder y saca un decreto prohibiendo la libre comercialización de la píldora anticonceptiva y prohibiendo la administración, información, etcétera, de métodos de control de natalidad en hospitales públicos y clínicas de obras sociales. Con lo cual en ese punto ahí volvió a mostrar el peso que tenía la Iglesia en la constitución del ideario peronista. Bueno, la verdad es que muchísimo queda para hablar, ¿no? Tema que da para largo rato, y bueno, ya vamos a ver Perón Leaks, el libro, y nos iremos metiendo con esto, y seguramente te vamos a volver a consultar. Para este 17 de octubre me parece maravilloso verlo recordado así. Con un revisionismo histórico. Con un revisionismo histórico, ¿no? Bueno, gracias, Marina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hablamos con Marina Cabat, doctora en Historia, docente de la UBA, investigadora del CONICET y autora de un libro, Perón Leaks. Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.